Bienvenidos todos, estamos comenzando nuestro segundo encuentro del seminario de desafíos contemporáneos de la responsabilidad social en las ciencias empresariales. Esperaba tener mayor asistencia porque pues tenemos que es el segundo encuentro y que hoy entregamos el taller que se va a presentar. Ya han tenido más de 8 días o hemos tenido más de 8 días para ingresar, explorar el aula y por eso ahorita que comencemos y que revisemos el cronograma que tenemos para el encuentro de hoy, vamos a revisar los contenidos, las temáticas y, por supuesto, si hay alguna duda o que ustedes consideren oportuno revisar alguno de los puntos que no me parece tan complejo el taller que se está presentando, pues lo revisamos porque vamos a conversar sobre el caso de estudio. Voy a escuchar cómo ustedes han analizado, qué tanto hemos abordado del caso de estudio de la empresa Bananitas, cómo estamos percibiendo esa situación para proponer, para abordar, para que quizás con lo que ustedes van construyendo como entregas del seminario, pues se evidencia que ya tenemos, pues, digamos, como una propuesta, una estrategia para que la empresa sea más sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social. Entonces, pues vamos a comenzar teniendo presente que hoy estamos abordando el encuentro número 2. Recordaba yo que este es nuestro seminario de desafíos contemporáneos de la responsabilidad social en las ciencias empresariales. Esos son el nombre de nuestro seminario y pues acá reitero nuevamente como lo hemos venido haciendo, comparto mi correo electrónico ivanmedina@usta.edu.co. Siempre hemos tenido un cronograma, de manera que el cronograma que hoy vamos a abordar hace parte o vamos a estarlo distribuyendo en los minutos siguientes como aparece allí. Y recordar que en la sesión anterior, cuando comenzó el seminario, cuando se dio la bienvenida el sábado pasado, estuvimos abordando, primero explicando cómo está organizado el seminario en el aula, se revisó los contenidos, las entregas que hay que desarrollar, se dejaron, por supuesto, claras las fechas para que todos tengan presente, la grabación ya fue cargada y como la de hoy también se va a cargar más adelante. Eh, Hay algunos casos de estudiantes que nunca han ingresado al aula, ya traté de comunicarme por todas partes, pues me preocupa un poco porque no puedo mover fechas y el tema es que ya hoy se entrega la primera actividad. Entonces, por eso, en la segunda partecita ya abordamos temas propios del módulo, de este módulo número 1, la segunda parte, que es dirección de empresas socialmente responsables y los temas que allí estamos viendo desde principios, resultados y las tres dimensiones que se presentan allí y que están en el documento, en la escritura, llamémoslo así, del seminario. Aprovecho para recordar, ya que todos están viendo mi pantalla, espérenme, confirmo que sí se esté viendo completa. Ya. Les comparto a todos que si desean, no es obligatorio, llamémoslo así, porque el encuentro que nosotros tenemos el 6 de mayo es a las 8 de la mañana, que es el siguiente, dentro de 8 días. Va a haber una salida empresarial online, o sea, de la empresa, la electrificadora de Santander, nos van a visitar, va a ser online, va a ser virtual. Una funcionaria, la ingeniera María Alexandra Ramírez, nos va a acompañar junto con o alguien, no recuerdo el nombre de la otra persona que nos acompaña de la empresa, la electrificadora de Santander, y nos van a contar cómo ellos están trabajando su modelo de responsabilidad social, cómo esa que hace parte del grupo EPM y que es muy antigua, ha venido consolidando muchas experiencias, digamos como gratas historias y grata información, un grato recorrido alrededor del modelo de responsabilidad social que ellos manejan, de responsabilidad social empresarial y también de responsabilidad social corporativa. Entonces es el 6 de mayo, dentro de 8 días a la 1 de la tarde. Allí comparto el link para que quien desee, pues puede aprovechar, puede ingresar, participar, porque así como en este caso, para esa oportunidad se va a hablar de esa, en el caso de estudio que nosotros estamos hablando, lo que se está presentando va a girar también en torno a una empresa, que en este caso pues es Bananitas. Entonces, quienes deseen participar, sería muy oportuno, invitados para que puedan participar y aprovechemos esa invitación que se le extendió a la empresa y que gustosamente ellos quisieron aceptar para compartirnos un poco más, ya desde la práctica, cómo se gestiona el modelo de responsabilidad social, cómo hay acciones, iniciativas de responsabilidad social que en este caso pues contribuyen en la razón de ser de la empresa, en el día a día. Eso es para que tengamos presente el por qué aparece esta pieza gráfica y esta información allí. Recordarles
que nuestro sílabus, voy a abrirlo porque de pronto se nos olvida o se pierde por allí el horizonte, y es que el sílabus de la asignatura está organizado en dos grandes módulos. El módulo número uno, que es gestión de la responsabilidad social, y el módulo dos, que es responsabilidad social y desarrollo sostenible. De este módulo número uno estuvimos en el encuentro pasado hablando de estos dos temas que estoy señalando, que son antecedentes de la responsabilidad social, actores involucrados en la gestión de la responsabilidad social empresarial. Hoy vamos a estar revisando dirección de empresas socialmente responsables, que es como casi de los temas para ir cerrando el módulo número uno. Y en los encuentros siguientes vamos a ir viendo a medida que se avanzan los temas del módulo número 2 y se finalizaría, digámoslo, el abordaje de contenidos, lo que corresponde a información. En la sección de encuentros académicos, yo creo que todos ya tienen claro que hasta hoy hay plazo de entregar el taller número uno, que equivale al 25%. Es un taller a partir del caso de estudio, se genera de acuerdo a lo que hemos leído o lo que se ha investigado, lo que se ha podido profundizar, lo que se ha podido ampliar por parte de ustedes del caso de Bananitas, y que recuerden, el caso de Bananitas se está detallando en dónde consultarlo, que está en la guía de aprendizaje que ahorita vamos a ver, y también está descargado en la carpeta de material de los encuentros. El foro tenemos plazo máximo hasta el 6 de mayo, entonces si ya participaron, fabuloso, si no, comiencen cuanto antes a participar, porque es la respuesta a la pregunta que se presenta, y que ustedes interactúen respondiéndole o realizando lo que llamamos réplicas a otros compañeros que están allí. ¿Listo? Entonces, para que no olvidemos que es hasta el 6. Y el taller número 2 también está para el 6, porque recordemos que la última actividad, que es autoaprendizaje, está para el 13 de mayo, ya se finaliza el seminario. Esto va súper rápido, es un mesecito nomás que tenemos de tiempo. Entonces, por eso la importancia que ya estemos trabajando en el taller del módulo número uno, que ahorita lo vamos a conocer, y en el foro, para que más adelante no nos vayamos a confiar o a dejar para último el taller del módulo número dos. Ay, no sé por qué no aparece aquí la grabación del módulo. Espérenme un segundito. Ya que estamos viéndolo, esta grabación yo ya la había subido. Me parecía que yo ya la había subido, pero me di cuenta que por alguna razón no está. Pero ya vamos a subirla porque para quien no ha venido, quien no ha podido asistir o quien ha tenido de pronto dificultades para conectarse, las grabaciones nos están ayudando a dejar claro todo lo que vamos a plantear. Entonces ya voy a subir la grabación. Tal vez la subí a YouTube, pero no la relacioné acá y ofrezco excusas. Ya la estoy relacionando aquí para que quede la del 22 de abril, que fue la anterior, y hoy, que es 29 de abril, el encuentro número 2. Entonces, tan pronto terminemos también el día de hoy, allí va a aparecer la grabación. Miren, ya aparece allí la grabación del 22 y hoy va a aparecer la del 29. La guía de aprendizaje, si alguno de pronto no tiene claro, recuerde que está acá donde dice ruta gráfica, y también en el guión de aprendizaje, ahí se van detallando las actividades, lo que se tiene que entregar. Y como aparece acá, que no es nuevo para ustedes, recuerden esta información, que básicamente 25% es ese taller número uno que hoy se vence, hoy se finaliza el plazo de entrega 29 de abril, se ha dicho desde la semana pasada. Yo ya les envié, hasta les envié un video explicándoles cómo ingresar, de manera que no hay excusa que no se conoce cómo hacer el taller del módulo número uno. Y la otra entrega del módulo número uno es el foro, que tal vez es un poquito más flexible para desarrollarse, porque es de acuerdo a la lectura que ustedes hagan y a la respuesta orientadora, que ahorita a la pregunta orientadora, dando respuesta a esa pregunta, que ustedes van a participar. Ya lo demás corresponde al taller del módulo número 2, que es en el encuentro siguiente, que estaremos revisándolo, y que también la idea es que ya con lo que todo es a partir del caso de estudio, hagamos esa revisión de proponer la estrategia y de analizar cómo está en las tres perspectivas: económico, ambiental y social, el caso Bananitas. Por eso ahorita más adelante, aquí quiero de pronto abrir el guión para que lo tengamos todos claro y nos demos cuenta que sí se está comunicando con tiempo. Y es que al bajar un poco, vamos a estar hablando que esto es desde acá, desde la página número 2, se está indicando que para el módulo 1, lo primero que van a desarrollar es el taller del módulo número 1.
Luego de eso aparece el foro de discusión, que también es del módulo número 1. Del módulo número 2 está el taller, que es a partir del caso de estudio, de acuerdo a lo que se propone, que en este caso es un taller. Y el taller del módulo número 2 es generar una estrategia de responsabilidad social con la cual se comprenda o se pueda llegar a aportar para que la empresa sea más sostenible, o en este caso la empresa Bananitas sea más sostenible. En ese taller del módulo número 2 van a definir cómo van a llamar esa estrategia, describirlas el paso a paso que requerimos. Recuerden que no son solamente ideas generales, sino específicamente clarificar cómo está o cómo pretendemos hacer nuestra estrategia. Entonces, de pronto, en el paso del tiempo, cuánto tiempo va a tener proyectado, ojalá hacer un cuadrito donde se defina cómo va a ser esa estrategia. Ya ustedes, la mayoría, están a un paso de ser profesionales. Yo creo que ya nuestra presentación de trabajos escritos, más que tener que decir punto por punto, coma por coma, cómo hacerlo, lo hacen ustedes ya como profesionales, que ya prácticamente somos todos, y muy bien presentado como un profesional ya, obviamente, próximo a graduarse. Entonces, por eso cuando se dice definir la estrategia, describir la estrategia y vincular los stakeholders, esos son los elementos que deben aparecer allí, pero cada cual y de forma individual van a ser muy profesionales ustedes de describir esa estrategia, de definir un horizonte de tiempo, que eso es lo mínimo que cualquier estrategia debe tener, unos recursos, unas etapas, unas fases, unos requerimientos para alcanzar eso que se propone como estrategia, para que la empresa, para que Bananita sea mucho más sostenible y para que, digamos, como que vincule correctamente el concepto de sostenibilidad social, económica y ambiental. Y el último punto de ese taller, que es vincular los stakeholders, pues lo que tenemos que hacer, como su nombre mismo lo indica, es qué le proponemos a la empresa para que desde esa estrategia no sea solamente Bananitas la que pretenda ser sostenible, sino que trabaje de la mano con sus proveedores, por ejemplo, que trabaje de la mano con sus colaboradores o cliente interno, que trabaje de la mano con la competencia, con otras empresas que tienen relación con el sector alimentos, pero que tal vez algunas comparten el mismo segmento, otras de pronto comparten otro segmento, pero que relativamente son stakeholders de la empresa Bananitas. También vincular allí, por ejemplo, al sector público. Nosotros hablábamos en la ocasión anterior que una cosa es responsabilidad social, otra cosa es responsabilidad social empresarial y otra cosa es responsabilidad social corporativa. Nos quedaron claras esas tres definiciones y por eso en esa estrategia ustedes van a vincular esos stakeholders o a todos aquellos que se ven afectados positiva o negativamente por el desarrollo de la actividad económica, por el desarrollo de esas actividades, de esas acciones que ustedes van a proponer para que sea más sostenible, Bananitas. Y con esa estrategia, que sería como técnicamente un punto 2 o la segunda parte, van a hacer un análisis. Van ustedes, ya como hemos leído muy bien el caso de estudio, ya han reflexionado al respecto y todo el tema, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una reflexión donde se va a validar, donde se va a revisar qué tan sostenible es la empresa o cómo debería ser, también si es válido abordarlo así, cómo debería ser la sostenibilidad de Bananitas desde la perspectiva económica, porque cuando hablamos de la perspectiva económica hacemos referencia a que la empresa sea rentable, que maneje una liquidez, una rentabilidad esperada. Y cuando estamos hablando desde la sostenibilidad ambiental y social, que no descuide lo que va a hacer, por ejemplo, o lo que pretende hacer para manejar los recursos naturales, para disminuir el impacto que genera la actividad económica en las personas, en los colaboradores, en los mismos clientes, en las familias de los colaboradores, en donde tiene presencia en las plantas, en donde nació, donde la empresa poco a poco ha venido creciendo. Entonces, ese es el análisis que ustedes van a desarrollar. Si se dan cuenta, no está especificando 2 páginas, 3 páginas, porque la intención, vuelvo y reitero, ya en este nivel de formación, ustedes que están próximos a graduarse, pues básicamente lo que uno va a entregar allí es como el recuento de lo que va a hacer ya como muy profesionalmente
Ustedes organizan, recuerden que aquí tenemos de diferentes disciplinas. Hay conmigo administradores de empresas, administradores agropecuarios, administradores ambientales que comparten con nosotros ahorita el seminario. Entonces, cada uno desde su disciplina, de pronto se me olvida si no nombre otra de las carreras, van a hacer ese taller del módulo número 2 a partir de eso que, pues reitero, estaremos ahorita también revisando un panorama general de la lectura. Y ahí ya se finalizan nuestras entregas. Entonces, por eso, ya aquí aclarándole un poquito del módulo número 1, del cual ahorita hablamos, que es la página número 4, nos está diciendo, nos está haciendo referencia al taller 1, donde a partir del caso de la empresa Bananitas, ustedes van a describir con sus palabras, con la interpretación que ustedes hacen, cómo están viendo la empresa, qué perciben de la empresa Bananitas, qué situaciones son las que ustedes están encontrando que debe mejorar desde el punto de vista de la sostenibilidad o qué otras situaciones está haciendo muy bien y debe continuarlas desarrollando para que ese concepto de sostenibilidad efectivamente sea real, se materialice y la empresa sí pueda llegar a decir estoy trabajando en términos de sostenibilidad. Eso es lo primero, ese escrito, esa descripción no nos está diciendo qué extensión, no nos está diciendo una página, dos páginas, porque aquí ustedes van a ser muy profesionales de describir esa situación, de abordar esa situación y muy importante que, como dices, desde sus palabras, desde lo que ustedes comprenden, de lo que ustedes analizan del caso de estudio, pues no va a ser ir y copiar y pegar, sino eh, analizar, interpretar, comprender con sus palabras cómo perciben el caso de Bananitas y qué es lo que están percibiendo de la empresa al respecto. Eso es lo que van ustedes entonces a hacer en el primer punto. Ahorita que estemos terminando de abordar los contenidos, la segunda sección del día de hoy, quiero escucharles un poco más para que entre todos aprovechemos y tengamos el espacio de conversar un poquito de qué opinión tienen ustedes de la empresa Bananitas, qué encontraron, qué analizaron, qué les llamó la atención sobre los hechos que están pasando allí de la empresa Bananitas, qué creen que debería mejorarse y pues todo lo que eso corresponde como para que esa primer parte de ese taller quede clara. Y en este segundo punto o esta segunda parte de la entrega que nos está diciendo que van a hacer una descripción de en esta descripción se incluye la caracterización de las partes interesadas. Cuando decimos partes interesadas, recordemos que es quiénes son, de acuerdo a lo que ustedes interpretan del caso de estudio, esos stakeholders que están contribuyendo o que deberían estar contribuyendo o que tienen relación con el caso de estudio. Entonces, ¿qué opinión, qué percepción tienen ustedes de quiénes son esos clientes, esos proveedores, esos distribuidores, esos colaboradores, la misma competencia, cómo se debería estar vinculando el sector público, gubernamental, en el caso de estudio? Entonces, hay también que tener en cuenta algo, y ya lo menciono, el caso de estudio nos describe una situación y digamos que nos da un 35%, un 40% de lo que está pasando actualmente en la empresa. Pero lo que ustedes deben hacer es proponer o también, digamos, describir cómo debería ser, cómo debería estar esa situación y cómo deberían ser esas partes interesadas, cómo deberían ser las características o el comportamiento de los proveedores, de los clientes, de la competencia, de los que estoy yo mencionando como stakeholders. Entonces, a partir de esa caracterización, es que ustedes van a hacer la entrega del segundo punto del taller que o yo creo que ya tenemos el avance porque reitero, hoy ya se vence, hoy es el último plazo para entregarlo, hoy 29 de abril. Y aprovechar de conocer de quienes están aquí conmigo, pues quienes ya lo entregaron o quienes están avanzando en ese taller, que nos cuente un poquito sobre cómo lo ha desarrollado, qué ha percibido, qué opinión tiene del caso de estudio. Y ya, eso es lo que se entrega para de primera entrega, de primer partecita, que contribuye al 25%. Entonces, para no darle más largas, digamos, y para ahorita también tener el espacio de escucharnos, miren que lo que tenemos programado para hoy, lo que se presenta para el día de hoy es esta temática. Ah, una cosita antes de que se me escape, vamos a recordar que acá aparece el módulo online.
En ese módulo online o en ese módulo, digamos, donde aparece como un libro digital al respecto, se está diciendo o se está describiendo, digamos que sí, los contenidos de todo lo que vamos a desarrollar en el módulo, de lo que desde la fecha, desde que comenzamos hasta que vamos a terminar. Y voy a adelantar un poquito, acá nos dice que está módulo número 1 organizado con esta tabla de contenido, módulo número 2 con esta tabla de contenido que aparece acá. Ambos están organizados en dos grandes como secciones. Módulo número 1, antecedentes, que los vimos la ocasión anterior. Pues, segunda parte del módulo número 1, dirección de empresas socialmente responsables. Por eso hoy hablamos de estos temas. Dentro de 8 días comenzamos el módulo número 2 y vamos a estar hablando de control y seguimiento. Y último, bueno, perdón, en el cuarto encuentro, cómo es el modelo de responsabilidad social para la gestión sostenible, para que en el último encuentro que nos veamos, que será en el encuentro 5, hablemos, conversemos sobre antecedentes de la gestión o la generación o la presentación o consolidación, como la queramos llamar, de informes de responsabilidad social corporativa. Entonces, pues la invitación es que ustedes lo puedan revisar, va apareciendo el documento. Si se dificulta la lectura porque está en el teléfono, porque no tenemos una muy buena conexión a internet y demás, este mismo documento, para que ustedes lo puedan manejar, manipular, digo yo, usar de una forma un poco más fácil, aquí donde aparece material de los encuentros, perdón, acá donde está apareciendo, donde lo subí yo. Material principal, ¿será que está? No, ahí están solo las partes del libro. Quiero que ustedes puedan ver el documento. Miren a ver si está acá en esta misma guía. Voy a bajar un poquito. No, esta guía son solamente de actividades. Voy a subir acá el guión, pero me parece que yo ya lo había subido, tal vez es un supuesto, porque no solamente está acá digital. Espérenme un momentico, ya que estamos aquí, lo ubicamos para que ustedes puedan tenerlo, porque en algunas ocasiones algunos me han mencionado y me han dicho que se facilitaría más si el guión o ese documento lo pueden, ¿será que está acá? Lo pueden utilizar o lo pueden, digamos, descargar y tenerlo para aprender, para revisión de su propio contenido, de su propio material. Entonces, cartilla de contenido será esta. Que me validamos. Sí, miren, acá está. Es esta que es prácticamente el documento de Word. Entonces, espérenme, lo descargo y de una vez se los voy a cargar allí o se los voy a dejar para que ustedes lo puedan consultar. Así tal cual como aparece. Cartilla, que es una cartilla que está en PDF. La vamos a subir aquí. Espérenme, dupliquemos este para no tener que hacer otro. Y este segundo es el que vamos a llamar cartilla. Borramos este y subimos. Porque también el parcial final o esa entrega final que está considerada que aporta en el, me devuelvo un momentico acá para que lo veamos, que aporta en el 40%, va a ser con todos los temas. O sea, allí es como decir la evaluación de cierre donde se va a evaluar tanto contenido del módulo 1 como contenido del módulo número 2. Entonces, por eso, este que dice cartilla de contenido, cuando ustedes lo abran, les va a abrir ese mismo documento que está apareciendo allí en línea, pero aparece, o lo voy a estar presentando, se está presentando en PDF, que tal vez por estar en PDF se puede manejar un poco más fácil, se puede manipular en cierta medida un poquito más acorde a lo que ustedes necesitan. Y miren, aquí ya aparece, bajo un poquito, comienza a describirse, ya aparecen, bueno, preguntas orientadoras, aparece la introducción, desde aquí comienza a abordar el módulo 1, que ya esto lo vimos en la ocasión anterior, módulo número 2, perdón, no módulo número 1, que sigue hablando de responsabilidad social, ya iba clarificando los temas que ya vimos en la ocasión pasada. Lo que vemos hoy, para quienes quieran de pronto también ver desde ya el documento, está viéndose desde esta partecita que es la página 18. Hoy vemos todo lo de la página 18 en adelante. Y aquí ya cerraríamos el módulo número 1. Luego de ver este módulo número 1,
vamos a iniciar o vamos a dar inicio al módulo número 2 dentro de 8 días. O sea, en la página 23 en adelante, comenzamos en el encuentro 3, 4 y 5, que son los últimos temas para desarrollarse o cómo está proyectada la actividad. Acá ya quedó entonces la cartilla. Entonces ahora sí me voy a volver un momento para acá y recordar entonces que esta temática de dirección de empresas socialmente responsables o cómo se dirigen, cuáles son las características de una empresa que quiere, que pretende ser socialmente responsable, debe, digamos, reunir, debe recopilar y debe dar cuenta de cómo lo está haciendo, de cómo hace sus actividades. Entonces nos dice, aquí vamos a tener en cuenta este libro de Vélez Rojas Forero, de Ramírez Méndez, donde estamos hablando que este libro que se llama Gerencia de la Responsabilidad Social en las Organizaciones de Hoy, es un libro colombiano, nos menciona en la página 64 que al hablar de empresas que quieren, que pretenden ser socialmente responsables, son todas aquellas empresas que tienen una cultura, casi que diríamos está en su ADN, viene dado por una junta directiva, lo ha venido transmitiendo a sus gerentes, lo ha venido transmitiendo a sus colaboradores, han decidido que su gestión, que lo que ellos desarrollan, que lo que ellos están haciendo, cumple con unos principios, son los que llamamos principios de la responsabilidad social empresarial. En el documento, ya en el libro y en el documento un poco más detallado, nos está hablando y nos está diciendo, dejando como claridad, que el concepto o los principios, ¿no? Diríamos, los principios de la responsabilidad social son estos que estamos aquí viendo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principios. 7 principios que resumen todo lo que significa ser socialmente responsable, lo que significa que como empresa esté trabajando para disminuir, ojo con eso, disminuir los impactos, las afectaciones, digamos, la incidencia que tengo en el entorno por mi actividad económica. No olvidemos que la palabrita o esa sigla de responsabilidad social empresarial se usa o se debe correctamente usar cuando una empresa pretende disminuir o pretende compensar el daño que está haciendo porque su actividad económica, sin igual a dudas, mayor o en mayor medida, está afectando el medio ambiente, está afectando la sociedad, tiene una implicación económica. Entonces, lo primero que nos dice como principio de la responsabilidad social es el principio de rendición de cuentas. Y aparece como un principio, diríamos, muy importante, porque a partir de la rendición de cuentas es que la empresa maneja un mismo lenguaje con sus colaboradores, con sus clientes, es como muy respetuosa y muy honesta, por qué no decirlo, muy honesta, con la información que suministra, con la información que comparte y con la forma, llamémoslo así, también como está interactuando con sus stakeholders. Por eso miren que el segundo principio que aparece es el de transparencia. Va muy de la mano, es como casi una secuencia. Que si yo tengo ese principio de rendición de cuentas afianzado en mi cultura organizacional, en mi filosofía, pues automáticamente yo voy a tener o voy a estar adoptando la transparencia al momento de tomar una decisión, de actuar éticamente, que es el tercer principio, que es el principio del comportamiento ético. De pronto no quiero generar polémica, pero si ustedes recuerdan ese caso, esa situación que obviamente quien no la conoció, del caso de Odebrecht, que se comenzó a infiltrar la corrupción, que se comenzaron a infiltrar prácticas no tan correctas al momento de participar en una licitación, de buscar un contrato, de buscar alianzas con gobiernos, con otras empresas, pues cayeron en el error de sobornar, de comprar, de llegar a negociar la misma ética o con los principios éticos con los que la empresa originalmente, digamos, se había fundamentado, se había generado, porque también es una empresa de muchos años. Entonces, aquí que podemos darnos cuenta y que nos puede permitir, digamos, analizar este tercer principio del comportamiento ético, que así como yo me comporto o de lo que yo digo hacer, tiene que haber una coherencia en lo que yo hago, lo que yo digo que hago y lo que efectivamente tiene como resultado o los resultados que generan mis actuaciones, mi actuar. En otra palabra, podríamos decir, me responsabilizo por
las acciones que estoy teniendo por las acciones que tomo y por lo que implican mis acciones y mis decisiones. Se complementa mucho, que es como una secuencia, como lo vemos en el cuarto principio, que es respeto o a los intereses de las partes interesadas. Respetar a mi cliente con información verdadera, certera, honesta. Respetar a mi competencia con unas prácticas de competencia competitiva, de competitividad o de competencia, digamos, no desleal, ético, correcto. Esa es una forma que pareciera que es fácil de comprender, pero que desgraciadamente en el mundo de los negocios, donde están involucradas las empresas, pues se presentan, se da la posibilidad del soborno, de comprar un testigo, de, digamos, llegar a rozar entre lo correcto y lo que no es correcto, en llegar a negociar esos principios que son tan, digamos, como muy personales, muy de ese profesional, de ese ejecutivo que está teniendo, por supuesto, la responsabilidad de llevar las riendas de la organización. Entonces, miren que acá pareciera que fuera muy fácil, pero ya cuando uno lo ve en la realidad no es tan fácil, no es tan sencillamente cumplir por cumplir. Ahorita que terminemos esta partecita, quiero escucharles a ustedes para que me cuenten qué opinión tienen del caso de Bananitas. ¿Qué percibimos de la empresa? ¿Cómo creemos? ¿Cómo ven ustedes que la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿O debe mejorar? ¿O qué aspectos? Porque también como es una pequeña y mediana empresa, pues de pronto son aspectos que debe estar fortaleciendo porque de la noche a la mañana no los va a tener ya todos fortalecidos. Entonces, es como escucharles ahorita sobre qué opinión tenemos al respecto y obviamente pues ir viendo cómo lo involucraron ya en su entrega. Hay un, dos, tres, cuatro, quinto, miren el quinto aspecto y el respeto al principio de la legalidad. En otras palabras, no cometer ningún ilícito, no prestarnos para algún tipo de soborno, no ir en contra de las leyes, de la reglamentación, de lo que es correcto, de lo que debe hacerse, porque desgraciadamente en algunas ocasiones se cae en el error de por el afán de cumplir o por pretender, digamos, como de pronto lo decimos aquí en Latinoamérica, por ser un poco más de, digamos, lo que llamamos comúnmente avispado, de, digamos, querer cumplir con todo, de la noche a la mañana llegar a destacarse, pues se puede caer en el error, desgraciadamente, de cometer un ilícito, de cometer prácticas que no son correctas o de caer, por supuesto, en la ilegalidad, que sería pues todo lo opuesto. Sexto principio, respeto o ir en una coherencia, también yo creo que me parecería oportuno que se llamara así, coherencia con la normativa internacional o lo que, digamos, demandan las tendencias que se están viviendo en otros países desde otra visión, de pronto global. Y este último, que es derecho o el respeto de los derechos humanos. Acá hay un error de redacción, pues no, lo siento, pero ahí sí ya es, tenemos como el libro yo tomé la imagen tal cual como aparece allí, es de la página 64, pero es de derechos humanos. Básicamente nos está diciendo es ese principio por derechos humanos. Que cuando hablamos de derechos humanos, sin igual a duda se habla de igualdad para el trabajo, de respeto a la igualdad de género, equidad, igualdad en la participación, por ejemplo, de hombres y mujeres en cargos directivos, la posibilidad que se tiene de estar participando o dar la posibilidad de participar independientemente de su ideología política, económica, social, cultural, religiosa y demás, en una junta directiva, ser escuchados, por ejemplo, esos ejecutivos. Ahí ya finalizamos como esta visión de lo que son los principios. Esos 7 principios demarcan u orientan cuando una empresa decide o pretende ser efectivamente responsable o ser socialmente responsable. Miren que ya desglosándolos, cuando hablamos de rendición de cuentas, lo podemos traducir en 3 elementos importantes, que es, primero, consolidar información, recopilar información, que es la que le vamos a comunicar sobre el estado actual o sobre el desempeño económico que hemos tenido, ejemplo, como empresa, como organización, a los clientes, a los inversionistas. De la rendición de cuentas ante toda la organización sobre el estado en el cual la empresa está, sobre de pronto no manipular si estamos ante una crisis, ante un problema financiero, decir la realidad de las situaciones y apersonarse, no ser muy críticos
la responsabilidad que se tiene del desempeño que se va a manejar de la empresa. ¿Y cómo se presenta esa información? ¿Cómo se divulga en un informe, en una intranet, en un boletín? Pero que esa rendición de cuentas efectivamente sea como algo personalizado, algo, digamos, que no es cumplir o comunicar por comunicar, porque pues si lo revisamos en algunas ocasiones, hay información que se comparte que sencillamente es como por la intención de cumplir a cualquier persona. No se detalla la información que le interesa efectivamente al cliente o que le interesa efectivamente al accionista, sino como que se pretende comunicarle a todo el mundo y diríamos dispararle al aire. Entonces, por eso esa transparencia aparece el compromiso tan importante de la dirección, el actuar, cómo estamos actuando con la comunidad empresarial, cómo estamos vinculando lo que hemos venido diciendo los stakeholders. Por eso ahorita quiero escucharles qué opinión tienen ustedes de los stakeholders de la empresa Bananitas, qué podemos hablar al respecto de la empresa Bananitas y de los stakeholders, o de cómo actualmente se vive o lo que nos presenta el caso de estudio de la situación de la empresa. Y cuáles son las prácticas que la empresa tiene. Prácticas que van desde el gerente general, cómo nombra a su equipo de trabajo, hasta el último cargo del nivel operativo, cómo está vinculado a la empresa, cuál es la percepción que tiene de su propio lugar de trabajo. Este comportamiento ético lo vemos en cuatro, digamos, como reflejado en cuatro perspectivas o cuatro situaciones particulares. Y es primero, que se conozca la razón de ser de la empresa, que se tenga claro en qué empresa trabajo, que yo como colaborador tenga claro que trabajar en esta empresa no es igual que trabajar a otra empresa, a otra organización, y que se tiene un ADN, y que ese ADN es el que como empresa se está trabajando, se está consolidando todos los días. Elegir lo que es bueno y lo que no es correcto, más que bueno es correcto, perdón, lo bueno y lo malo. Una correcta labor con la sociedad, justa, equitativa, y una labor empresarial para con la sociedad que no sea de pronto, hay una práctica que se conoce que es el greenwashing. Y el greenwashing básicamente es manipular lo que yo efectivamente estoy haciendo, que estoy impactando en mayor medida y pretender pasarlo o darlo a conocer como que no es tan relevante, como, digamos, disfrazar la realidad, maquillar lo que está sucediendo. Esa es una práctica indebida, no correcta, que desgraciadamente le compete ese principio ético de las empresas que pretenden ser socialmente responsables. Este cuarto principio de las partes interesadas, cuando lo explicamos, aquí se ratifica un poco más, que es esa, cómo me relaciono yo con los grupos de interés, cómo los tengo en cuenta, cómo escucho a mi cliente, cómo tengo una práctica de producción donde estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, a mis proveedores, si son campesinos, si son población humilde, si son agremiaciones sociales, bueno, en fin. Las relaciones con el entorno, cómo me estoy relacionando con el entorno, sincronía, dice aquí, con las partes interesadas, o sea, que no vamos de pronto por puntos opuestos o por polos opuestos, sino que como empresa, como organización, tenemos unos puntos, digamos, centrales con los grupos de interés para trabajar mancomunadamente y que esas relaciones, como lo dice el punto final, van de la mano con diálogos, con comunicaciones acertadas, con una misma información muy transparente y muy juiciosa, llamémoslo así, en la empresa, de lo que la empresa dice ser y de lo que la empresa efectivamente es o de lo que la empresa hace. Este quinto principio de la legalidad, hablábamos que es cumplir a lo digo, mínimo lo legal, lo establecido legalmente ante un componente, un marco normativo, pero también ese compromiso que se tiene con los directivos, las relaciones con los gobiernos, con los sistemas públicos, no para de pronto prestarnos para el soborno, para el negocio de pronto indebido, sino para cuando hablamos de relaciones con los sistemas públicos es participar, por ejemplo, en una política pública, estar participando en comités, en vedurías, en estar actualizándole al gobierno las necesidades que se tienen de una agremiación, y eso se ve reflejado, como lo vemos allí, en la imagen corporativa y en ese comportamiento que tienen los directivos. O sea, que los directivos, si se dan cuenta, se traducen en esa carta de presentación que tienen y que perciben otros, que es como, digamos, decir, la cabeza de la organización, cómo se está comportando, y de ese comportamiento se dice mucho de lo que sucede de puertas para adentro. ¿Sí? Entonces, por eso ese principio se materializa de esa forma. Y este principio sexto de respeto a la normativa internacional es comprender desde una visión, ojo con esta
esta forma de analizarlo local, regional, nacional e internacional. Que miren que independientemente del tamaño de la empresa, esa percepción o esa perspectiva o esas perspectivas deben ser consideradas y deben ser analizadas. Por ejemplo, para el caso Bananitas, a pesar de que sea una pequeña y mediana empresa, tiene un impacto mayor o en menor medida en el contexto local, que es allí en Barranquilla, donde está en este momento, de pronto un barrio, una vereda, un municipio, una localidad particular, pero también a nivel regional, de la costa Caribe, de cómo impacta o cómo tiene repercusiones en el mediano, perdón, a nivel nacional, estamos hablando ya del territorio colombiano e internacional, si se le llega a presentar la posibilidad de llegar a otro mercado, a un país, a otro contexto. Ahí estaríamos hablando que debe haber una coherencia, una sincronía en la dinámica local, regional, nacional e internacional. Comprender que estamos en un mundo obviamente globalizado y que la sostenibilidad no solamente tiene implicaciones inmediatas en el corto plazo, sino que va mucho más allá. Por eso no podemos desconocer temas culturales, conocer la dinámica de los negocios, digamos, qué implicaciones tendría si, voy a poner un caso hipotético, Bananitas tiene la posibilidad de tener un cliente alemán o tiene la posibilidad de tener un cliente europeo, danés, o tener un cliente asiático, o tener un cliente que esté en la India. Entonces, esos contextos culturales y de los negocios, ¿cómo implican y cómo deben ser considerados y qué repercusiones tienen económica, social y ambientalmente? Y miren el último que ya nos habla de ese respeto a derechos humanos. Hablábamos a temas de integridad humana, ese sentido social, de dignificar la labor de los colaboradores, de dignificar prácticas laborales legales y antes que nada coherentes con los mismos derechos humanos. Entonces, por eso se divulgan, se proponen que esos derechos humanos o esa vinculación que tiene la empresa se socialice de esa forma, que los colaboradores perciban que efectivamente la empresa desea ser socialmente responsable y tener prácticas éticas. Mire lo que nos habla entonces acá, que queremos hablar sobre esa dirección de empresas socialmente responsables. Lo vamos a hacer a partir de NIRPUT, como tal vez lo hemos venido haciendo, que lo hicimos en la ocasión anterior. Acá aparece, creo que tenemos el ejercicio de una pregunta abierta. Entonces creo que es este, los A. Sí. Vamos a participar en vivo. Les voy a compartir a través del chat el link y también, obviamente, si ustedes quieren, ingresan al link o ingresan a Nearpod y escriben así como aparece Nearpod y colocan este código que aparece. Si de pronto no pueden ingresar a través del chat, ya solamente dan clic en el link y ya los va a llevar acá a esta pregunta abierta. Entonces lo voy a acercar un poquito para que quede también la grabación y todos lo veamos. La pregunta, ¿cuál es? Ustedes van a dar respuesta obviamente con sus propias palabras y van a decir, a partir de los principios de la responsabilidad social empresarial, que vimos que son 7, van a describir uno de ellos según el caso de estudio, uno de los principios que vimos de acuerdo a Bananitas. ¿Cómo perciben ustedes uno? Vámonos con uno solamente, voy a subir un poquito para que veamos los 7. Entonces van a tomar el comportamiento ético y van a decir en qué sentido cumple ese comportamiento ético Bananitas o en qué sentido hay un respeto por los derechos humanos en el caso de estudio de Bananitas, o en qué sentido hay un respeto por el principio de la legalidad en el caso de Bananitas. Y nos explican, la pregunta es abierta, entonces podemos allí pues explicar la respuesta que queremos hacer, o el de transparencia, o el de rendición de cuentas, el que ustedes deseen, para que entre todos pues nos demos cuenta cómo estamos avanzando. Entonces, no ha ingresado nadie, estaré esperando que ustedes ingresen. Si no pueden ingresar porque de pronto están en el teléfono, pues puede abrir su micrófono y nos cuenta, nos da a conocer uno de los principios y nos cuenta, nos dice, de acuerdo a lo que ya ha leído del caso de estudio, de acuerdo a lo que cómo se ha venido familiarizando con el caso de estudio, pues nos dice, nos menciona qué opinión tiene al respecto, que podemos hablar allí del caso de Bananitas de ese tema que estamos tomando, que es dirección de empresas socialmente responsables. Entonces ya ingresó Paola, gracias. Ya sabes, Paola, que solamente es escribir tu respuesta
y darle enviar. No recuerdo, es por, espérenme, a ver si ya se supone que ya tiene que estar disponible para que escriba aquí las respuestas, pero no sé por qué no se habilita la opción de enviar. Ah, tal vez por lo que yo estoy ingresando. Voy a hacer el ejercicio de ingresar por otro navegador y confirmo que sí se les esté habilitando la opción de ingresar. Entonces, espérenme, vamos a copiarlo. Cancelar, no. Vamos a copiar el link que les envié a ustedes y validamos que todos ingresen de igual forma como está apareciendo acá. Que básicamente es ingresar al link. Allí les va a solicitar nombre y apodos. No es obligatorio el seudónimo que quieran llegar a indicar. Entonces, por ejemplo, Iván Medina y el seudónimo Iván. Unirte a la lección. Quiero que sí confirmar que sí tengan acceso y vayan redactando. Entonces, miren, acá ustedes redactan su respuesta y le dan la opción abajo que dice enviar. Y ya ahorita las conocemos entre todos. Esperemos quiénes más se van a vincular. Por ahora veo que se conectó ya Paola, Laura, Joana. Bueno, Iván era yo. Vamos a quitarlo para que no va a quedar así. Son los tres. Entonces ya pueden ir escribiendo su respuesta. Si alguno, porque veo que están conmigo 7 participantes, de pronto 6, porque también me toma a mí, y no pueden abrir su micro, no pueden escribir o no pueden ingresar en Earpod, no se preocupen. Cuéntenme si les parece, abran su micrófono y tomen como ejemplo uno de los principios que estamos hablando o que estamos aquí, que se explicaron y nos cuentan cómo creen o cómo perciben ustedes que el caso Bananitas lo está utilizando, ya sea porque lo utiliza muy bien o de pronto, solo es un caso hipotético, si llega a pasar que ustedes se dan cuenta que Bananitas, se me ocurre, creo que no pasa, pero si llegara a pasar, que Bananitas está haciendo una práctica ilegal, que se prestó para un soborno, entonces allí ustedes pueden decir, miren, el del principio de legalidad, de comportamiento ético, la empresa no está cumpliendo por esto y por esto y por esto. Y nos cuenta un poquito más para que todos nos demos la oportunidad de hablar y debatir sobre el caso de Bananitas. Entonces, ya pueden ir escribiendo sus respuestas. Ojalá sea una respuesta muy general, ya después cuando abran el micrófono nos lo terminan de explicar un poquito más. Mm, y ya ustedes me confirman, por favor, quiénes están allí trabajando en la respuesta, como para darles unos minuticos y que avancemos. Veo que Paula, yo creo que está trabajando en su respuesta, igual que Laura y Joana. Entonces esperemos un ratico. Y nos cuentan. Entonces, ya pueden ir colocando sus respuestas. Ya Laura nos envió su respuesta. Estamos pendientes de la respuesta de Joana y de Paula. Y ya ahorita Laura nos cuentas un poquito porque tú tomaste el principio de legalidad. Qué bueno. Bueno, profe, buenas tardes. ¿Qué ¿Quién tal, habla? compañeros? Ah, Juan. ¿Cómo ha estado, Juan? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, usted puede participar desde Nearpod ingresando la respuesta o no la quiere compartir aquí tal vez para, ya que abrió su micrófono. Profe, quería comentar que ahora mismo estoy en el trabajo Ok. y desafortunadamente no podré como que compartir tanto con ustedes. O sea, estoy aquí escuchándolo, pero no puedo añadir bastante al debate. Bueno, ok, igual la recomendación para Juan y para todos los demás, que estemos muy atentos, que hoy es el plazo máximo
para hacer esa entrega del taller, de describir qué está pasando en el caso de estudio y describir las partes interesadas o los grupos de interés o los stakeholders. ¿Listo? Ok, profe. Y que tal vez este ejercicio, como también está quedando una grabación, les pueda ayudar un poquito para hacer eso, alguno de esos dos puntos, o por qué no decirlo los dos puntos. Entonces, pues esperemos que Profe, pueda seguir una allí pregunta escuchando. Señor. acerca del ejercicio que están haciendo ahora. O sea, tiene que ver bastante con la entrega de hoy, Con pero el caso, sí. sí, sí. Pero estoy viendo, o sea, lo que están haciendo ahora es como un ejercicio, ¿verdad? No, hace parte, pero no hace parte de la entrega como tal de... Ah, gracias. No, no, esto no es calificable. Esto no Ah, ok, ok, tiene nota. O sea, no se preocupe porque pues entiendo que está trabajando ok. o alguien tenga problema de conexión. No, no se preocupen. Es más como para que nos demos la posibilidad de todos compartir. A veces pasa que yo, Iván Medina, comprendo el caso desde una perspectiva, pero mi compañero Juan Y desde sí, otra sí, ya. perspectiva y Ok, nos profe. ayudamos. Ok, gracias. No, señora, usted con gusto. Cindy, cuéntanos que levantaste la mano. Hola, profe, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy bien, Bueno, cuéntanos. yo soy la misma Joana Lara, que, que ingresó también, pero no, me está sacando difícil escribir. Ah, Entonces ok, creo que no es te más fácil por preocupes. acá. Entonces, Eh, cuéntanos, uno de pues los mira, principios, yo lo pongo acá. ¿Cuál crees tú? eh, pues para mí, no solo por el tema del caso Bananitas, que no lo he leído en su totalidad porque me puse de bella y hermosa a inscribir todos mis seminarios y unos cursos del Ah, SENA, bien, trabajo, entonces he estado con 35.000 cosas. Pero igual, no bueno, solo aplicándolo al tema de la empresa Bananitos, pero para mí uno de los principios más importantes es el de la transparencia. ok. Considero que ese principio debe aplicarse desde pequeñas, medianas, grandes empresas, porque allí parte todo, ¿sí? Como quien dice, hay un tema importante acá y lo hablo con el sector público, donde ellos por Sí, un protocolo publican vacantes para trabajar y ellos dicen que están basándose en ese principio, ¿sí? Como en los procesos y dándole la oportunidad a todo, dándole la oportunidad se a todo espera el que a todo el mundo, mundo, sí. exacto, ¿sí? Entre comillas, pero eso se sabe que es muy difícil. Entonces, para otras empresas también que a su interior hacen procesos, tanto ya sea de cara al cliente o entre colaboradores, la transparencia es vital para que se note el buen actuar de la compañía, se note su cumplimiento en, en su misión, en su labor, el cumplimiento de sus labores, de sus valores. Como que es muy transversal. Mira que ese principio, creo que se te cerró el micrófono, pero ese principio comúnmente es como el que marca la parada de mucho de lo que estamos hablando. Creo que ya tienes el micrófono Exacto, otra vez abierto. exacto, sí señor, es ¿Y eso. tú qué opinas del caso de estudio ahora de Bananitas? ¿Tú crees que el caso, lo que has podido leer, tiene prácticas transparentes o de pronto todo lo contrario, tiene que mejorar en un 200% porque para nada hay transparencia allí? ¿Qué has percibido de lo que ya has leído o lo que conoces hasta ahora del Mm, caso de Bananitas? No, profe, ¿para qué te soy deshonesta? Hablando de este tipo de principios, sí te voy a decir, no lo he leído Ay, como lo suficiente para aportar. Entonces, bueno, esta tarde me pongo juiciosita a hacerlo, ya ay, cuando no. termine mi labores y me dedico a hacerlo súper bien. Pero pues es la idea y en general los principios son importantes para eso, porque tú puedes, no sé, fabricar oro y fabricar el mejor producto del mundo o vender el mejor servicio del mundo, pero si no cumples estos principios, pues seguramente no vas a cumplir como empresa, como emprendedor, como empresario, y es una de nuestra misión como futuros administradores de empresas. O de la disciplina que sea. Mira que esto también es transversal para administradores agropecuarios, de empresas, ingenieros, la disciplina que sea. Este es un elemento fundamental porque pues en las empresas nos encontramos con muchas otras disciplinas, entonces pues es muy transversal. ¿Listo? Vamos a ver que de pronto ahorita que nos escuchemos entre todos te ayude un poco más para a ti y los demás. Veo que ya hay respuesta de Gracias. Paola, con gusto, de Paola, de Laura y de Julio César. Entonces vamos a mirar qué nos dice acá. Paola nos menciona, uy, nos hizo una respuesta súper chévere.
Paola, voy a leerlo y ahorita tú nos cuentas un poquito más, Paola, sobre esa interpretación que tú das, porque también tienes en cuenta el principio de transparencia. Nos dice, se puedan identificar algunas acciones en el caso Bananitas que están relacionadas con el principio de transparencia. Y aquí nos cuentas, el primero, que Enrique Vive fue transparente con sus colaboradores e informó de una situación financiera como poco compleja cuando tuvo que tomar decisiones difíciles. O sea, por allí tú lo percibes y se cumple. Por otro lado, la empresa implementó un sistema de medición de efectividad de las operarias y medir los costos y la eficiencia. Y la empresa estableció el proceso transparente para la selección y toma de decisiones de la empresa. Aquí nos hablas un poquito que esas acciones muestran que la empresa se enfocó en ser transparente, en fomentar una cultura de transparencia con sus operaciones y relaciones con los stakeholders. Sin embargo, miren que hay un sin embargo, y se puede mejorar en este aspecto, ya que en sus primeros años la empresa tuvo bastantes problemas para volverse rentable o para presentarse como una empresa rentable. ¿Qué nos puedes decir allí, Paola, de eso que tú has percibido y que tal vez nos puedas o quieras comentarnos? Hola, profe, ¿me escuchan? Te escuchamos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues el Bueno, caso es bastante interesante porque digamos que nos están presentando la historia de un hombre que inicia con un emprendimiento ujú, y pues al hombre le tocó muy duro definitivamente. Por eso es que menciono ahí que en sus primeros años, o sea, fue inyectar capital, fue trabajar durísimo, no ver utilidades, incluso se presentan personajes que, por ejemplo, tenían que mantener una familia. Se habla de un amigo de Enrique Vives que no podía, por ejemplo, solventar ese trabajo. Entonces, muchas personas participaron como si fueran socios accionistas porque inyectaron mucho capital. Pero para que la empresa diera sus frutos, pues ocurrió bastante tiempo según el estudio de caso. Entonces, es interesante cómo nos presentan como que Enrique Vives siempre estuvo como activo en ese tema de, por ejemplo, hasta incluso se vinculó a la hermana, se vinculó el amigo. la Entonces siempre familia, estaba sí. como este deseo de seguir adelante, de que la empresa pues funcionara, pues porque la idea de negocio de él pues realmente se enfocaba más en este tipo de snacks y pues es bien interesante. Lo comparé con el principio de transparencia porque de pronto es como el que más se presenta, ¿sí? Porque digamos que la Sí. información que dan ahí en el estudio de caso, pues por ejemplo en el área legal y todo eso, pues no miro mucha información al respecto. Entonces por eso fue que utilicé este principio. Ok, mira, muchas gracias porque mira que para quien ya terminó de leer el caso o quien lo está leyendo o quien hasta ahora está teniendo presente que hay un caso por abordar, ya estos comentarios que nos comparten los compañeros nos ayudan de pronto a comprender y cuando ya estén leyendo el caso digan, ah, mire, con razón, aquí donde está hablando que la empresa tuvo un problema al inicio por temas financieros, cuando nos estén hablando que la empresa hizo unos ejercicios para generar un convenio con la empresa Drummond. Bueno, con todas las situaciones, como hizo, por ejemplo, para los colaboradores, para tener unos, digamos, unos momentos de producción, como hizo para solventar los compromisos que le estaban llegando de la capacidad, digamos, del número de convenios, de contratos que estaba teniendo, cómo pretendía crecer, cómo participaba con la competencia, bueno, todas esas situaciones cuando estaba buscando alianzas financieras. Todas esas situaciones son las que nos van a ayudar a dar respuesta al taller. Entonces, muchas gracias, Paola. Y aquí aparece el caso. Esta es otra percepción, otra perspectiva que nos comparte Laura. Laura nos dice, le parece importante el principio de legalidad. Y nos dice que respecto a ese principio, ella lo toma como ejemplo de los 7 principios, tomó el de legalidad y dice, la empresa invirtió en el registro de marca. Otro tema importante porque registró ante INVIMA la empresa y dice que ya que muchas empresas pequeñas se preocupan por eso después de estar posicionadas en el mercado. Al principio como que lo dejan a un lado y no es como tan fuerte. ¿Qué nos puedes contar, Laura, de ese principio de legalidad? Porque eso da muy, digamos, da como una buena percepción en cierta medida sobre una empresa que quiere hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Laura Niño. Ah, ¿o será que no tienes?
Ya, no encontraba Ya. el símbolo del micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas Sí, tardes. muy bien, bien. Me pareció importante al inicio cuando pues, estaba leyendo, porque, pues, como lo digo ahí, muchas empresas se preocupan por eso ya después, si logran posicionar la marca, lo hacen. Y no es como que lo tengan planeado en el arranque del proyecto. Muchas empresas se Inicialmente. preocupan más por el estudio de mercado, por ver cómo posicionarse, por esto, pero ya si les da resultado, ahí sí hacen todo el trámite, pues, legal. Legal. Ok. O sea que en otras palabras estaríamos diciendo que se cumple con lo legal, con la legalidad para garantizar operaciones y como que sí va a estar trabajando correctamente en los primeros años, ¿cierto? Sí, sí, y obviamente se ve que en su proyección está que la empresa crezca exponencialmente y Ok. no como a ver cómo les va. ¿Cómo pasa? Aunque miren que a pesar de que estaba así la misma situación, nos menciona, nos dice que pues desgraciadamente se le presentaron dificultades a algunos hechos de pronto no identificados, pero inicialmente, como lo dice la compañera, ellos estaban proyectados para que esto sea una empresa, para que creciera, para que fuese rentable y para que tuviese como ese comportamiento pues exitoso, proyectado en el corto, mediano y largo plazo. Gracias, Laura, porque esa es otra percepción, otra forma de analizar y de ver las situaciones que allí están. Julio César nos comparte y nos dice que de acuerdo a lo que él leído, nos dice de acuerdo a lo expresado en el caso, se evidencia que la compañía presenta una irregularidad en la calidad de los productos mal presentados, lo cual atenta con la imagen de la compañía y le incumple a la garantía basada en el principio de la transparencia. Cuéntenos un poquito sobre esa forma de percibir esa situación que usted analizó y que vio allí Julio César y que nos puede contar. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Muy profe. bien. No, a ti, Bueno, en gracias. realidad ese principio de transparencia hoy en día, pues, es uno de los pilares principales en el tema de la garantía, en el tema de lealtad con lo que eso hace como un modelo, como un principio de valores y ético de uno como empresario o como dirigente de una cosa. Realmente la transparencia, si uno lo irradia, no solamente en el caso de estudios, sino en muchas cosas que pasan en su entorno, es fundamental porque es una de las cosas que el administrador de empresas debe velar y garantizar de que eso se lleve a cabo. Más que percibir o llegar a cumplir los indicadores de ventas, unas métricas que se proponen como organización, debe garantizar de que esas cosas estén muy atadas a lo que muchas veces los objetivos que dicen que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y eso Ujú. es como lo principal que uno evidencia en este caso. La No ONU, improvisar, sí, dentro, claro. sí, la ONU incluso este año, y yo creo que desde el año pasado, está sacando mucho el tema de la sostenibilidad y saca 11 objetivos en todos ellos. Y creo que la transparencia debe ser debe mantenerse, debe ser sostenible. O sea, yo no puedo iniciar un negocio o yo ofrecerle garantía y gradualmente irle desmontando las cosas solamente porque ya tengo una participación en el mercado. Entonces, si yo inicio con garantía, con calidad, con eficiencia, con las cosas, que soy leal y transparente con mis proveedores, con mi recurso humano, con los modelos que yo utilizo para poder esas cosas, eso es fundamental. Ese es como el modo de ver esa forma de entender ese caso. Y del caso de estudio, ¿qué puede, digamos, encontrar usted de los stakeholders, de cómo se relaciona con tema de proveedores, de lo que ha venido avanzando? ¿Qué ve usted por allí? ¿Qué percepción tiene? Con clientes, con Bueno, proveedores, con la puedo, competencia, tal vez de pronto. ¿Qué puedo, vio? o sea, voy a dar una precisión muy general, porque Sí, no he claro, leído claro. todo el documento, sino hasta donde lo he leído. Ok, Me da ok. luces de que hacen falta unos métodos muy aterrizados hacia donde quiere llevar la compañía. Veo que el empresario es por su afán y pues como su premura de llegar a hacer las cosas, quiere hacer grandes cosas, pero realmente está improvisando en todos sus aspectos. Entonces, una de las cosas importantes que tiene que tener es una planeación estratégica muy bien definida, tener unos pilares muy objetivos que realmente le apunten hacia dónde quiere llegar y no estar Pasos de como lo dijera. incertidumbre, sí, a la Sí, tentativa. está, está Prueba tomando y error. decisiones, exactamente, está ensayando y está tomando decisiones desde la incertidumbre, desde las percepciones. Y uno como administrador
Ese es uno de los errores más grandes que uno puede llegar a tomar decisiones desde las percepciones, como que voy a probar si eso me funciona. No, tiene que tener un plan estratégico muy aterrizado, tener un método de trabajo, tener unas métricas o decir unos indicadores de gestión que me digan voy bien, voy mal, venga, lo tengo que hacer, saber escoger muy bien sus proveedores, tener unas muy buenas negociaciones donde tenga claras muy bien las políticas de garantía, de entrega, logística, de operación. Y eso mismo incluye todo el proceso interno de la organización, o sea, la columna vertebral de la compañía tiene que tener ese principio muy claro. Es lo que yo percibo de pronto el caso del estudio. Listo, gracias Julio César. Y miren que acá podemos, ya para ir avanzando también con la segunda parte, podemos darnos cuenta que más que esté bien, que esté mal, que sea correcto, que sea incorrecto, nos ayuda a comprender cuando hacemos este ejercicio de vernos entre todos o escucharnos, porque la percepción que cada uno tiene es válida desde el punto de vista de la disciplina y la formación, como he interpretado el caso de estudio. La invitación es a que tal vez no hagamos una única lectura del caso. Ejemplo, lo leo hoy y vuelvo y lo leo mañana y vuelvo y lo leo pasado mañana, que siempre que sea un caso de estudio, y más cuando es académico, que no nos quedemos con la única o con la primera lectura que hagamos, porque con seguridad en la segunda, en la tercera, en la cuarta vez que lo vayamos a leer, vamos a darnos cuenta que, oiga, no había caído en cuenta de esta lectura o de esta situación, había pasado por alto este hecho, no había caído, no le había dado la relevancia a esta situación que está narrando el caso de estudio o de la situación que sea. Entonces, que todo lo analicemos, no nos quedemos con la primera lectura del caso, no nos quedemos con la primera percepción, nos ayuda a ser un poquito más objetivos también. Eso es como cuando todo, cuando uno va a tomar una decisión, no se queda con lo primero que le muestran o con lo primero que aparece, sino que hace un ejercicio cuidadoso, bastante, digamos, detallado de lo que puede llegar a estar sucediendo o de lo que posiblemente puede plantear o proponer como solución. Vamos con la segunda parte y nos está hablando de resultados de la responsabilidad social empresarial. Y cuando hablamos de esos resultados, que ahorita vamos a ver cómo los vemos relacionados con el caso de estudio, pues hablamos que se nos presentan tres dimensiones. Y cuando queremos hablar de tres dimensiones, quiere decir que soy socialmente responsable en términos, o más bien diría, soy responsable social empresarialmente, soy socialmente responsable cuando aporto desde el punto de vista social, tengo una contribución ambiental, recursos naturales, ecosistema, naturaleza y en la dimensión económica, que es como la que tal vez por jerarquía muchos priorizamos o priorizan de primera instancia, que si es rentable o no es rentable. Pero a veces pasa que si nos quedamos solo pensando en esa rentabilidad en el corto y mediano plazo, de pronto descuidamos lo ambiental y lo social. Entonces, ¿qué nos dice? Que debe haber un equilibrio, nos menciona acá, dentro de esas tres perspectivas, y la forma en que yo lo equilibre, en que yo lo interprete, en que yo gestione o proyecte mis actividades administrativas, considerando esas tres visiones, no dándole mayor relevancia a una o la otra, es donde diríamos como es el momento en el cual yo definitivamente me doy cuenta que sí soy socialmente responsable y que sí estoy generando valor a partir de la responsabilidad social. Entonces, ¿qué podemos llegar a encontrar acá? Que desde la dimensión social, que es la primera que nos presenta allí, que en la página 66 del libro está, nos dice que es la forma como yo estoy rindiendo cuentas de cómo estoy relacionándome con las personas que hacen parte de mi grupo de interés. Llámese personas, ese cliente, por ejemplo, si es un cliente al cual yo no le estoy dando información verdadera y el producto lo está enfermando, lo está exponiendo a desarrollar una patología, ejemplo, esa sería una falta que no sería correcta ni ética desde la dimensión social. Pero también aparecen cuando hablamos de personas, los colaboradores. Si tengo condiciones laborales justas, legales, apartamos del principio de la legalidad, tengo una jornada laboral, tengo una contratación laboral acorde, tengo unos principios digamos, de contratación acorde, legales, eso ya sería relacionar esas personas que también son colaboradores de la empresa desde ese punto de vista de la dimensión social. Y por eso aparecen cómo yo le contribuyo a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores.
o cómo le contribuyo a mejorar la calidad de vida a ese cliente, o cómo yo contribuyo a mejorar la calidad de vida a esa familiar o a ese familiar de mi colaborador, que tal vez no está vinculado con la empresa, pero a través de ese tercero que es el colaborador voy a contribuir una medida, en una proporción pequeñita o mucha en esas condiciones de vida. Entonces, por eso esa dimensión social es de afuera, es muy, no solamente de puertas hacia adentro con mis colaboradores y ya, sino de las cuentas que doy o que puedo llegar a rendir con otros que llamaremos todas las personas que se ven afectadas positiva o negativamente por mi actividad económica. Y miren, aquí aparece algo que es el último elemento importante tener a no olvidar, y es disminuir las brechas sociales. Ese tema de la calidad de vida. Favorecer, por ejemplo, a los más, digamos, afectados por violencia social, por temas económicos, por temas aún naturales, digamos que hubo un deslizamiento, hubo una situación extrema social. Eso significaría o eso implicaría que yo debería en cierta medida ayudar, colaborar, sumarme a esas iniciativas y favorecer digamos, esa calidad de vida de las personas que están. Desde esta dimensión social es cuando yo doy cuentas o entrego o indico o ratifico que estoy ayudando a disminuir el impacto que tiene mi actividad económica y que podríamos, ¿por qué no decirlo?, que se amplíen los indicadores donde yo no estoy sumando a ser más contaminante, a contaminar más, sino todo lo contrario, que yo pueda ayudar a disminuir. Que el ambiente en la medida que sea posible no se vea perjudicado, como lo aclara allí, y que pueda proponer iniciativas que compensen ese daño o que compensen de alguna forma proporcional, coherente y clara ese daño que yo estoy haciendo con el medio ambiente o esa afectación que tengo. Aquí donde tal vez en algunos casos las empresas, si desconocen los principios que acabamos de ver, quizás quieren o pretenden ser socialmente responsables por cualquier iniciativa, como diríamos, cumplir por cumplir, resultó sembrando árboles porque dicen que eso ayuda en el informe de sostenibilidad, pero no hay una, digamos, una planeación, una articulación estratégica coherente con eso que se está haciendo, ¿sí? Entonces, como una forma de verlo. Y esta última visión, que es la económica, pues nos está hablando, nos menciona, destaca los resultados contables y financieros, los reportes internos con mis colaboradores, con mis accionistas, perdón, la información que yo le reporto a proveedores, al gobierno, al mismo sector público. El tema, por ejemplo, de evasión de impuestos, es clarísimo que eso no es un principio ni de legalidad, ni de transparencia, ni de coherencia con mi razón de ser. Generar valor, cómo me diferencio de otros, cómo no hago lo mismo que los demás hacen solamente porque al parecer es aceptado, sino que efectivamente le encuentro una razón de ser de las cosas. Y que todo eso que yo estoy haciendo dé cuenta en la dinámica, dice aquí, empresarial. En otras palabras, en todo lo que la empresa significa. Estamos hablando desde la misma imagen corporativa, desde la misma digamos, percepción que se tiene en el mercado, la misma percepción que se tiene de calidad de la empresa, todo lo que significa el adquirir, el comprar, el utilizar uno de esos productos o esos servicios que la empresa está generando o que se generan al interior de la empresa. Entonces, miren que acá se ve un poco más amplia la visión de que no es cumplir únicamente en ser rentable, no es cumplir únicamente con tener contratados legalmente a los colaboradores, sino como una sumatoria de muchas otras situaciones. Entonces, ya de esta comprensión, de este panorama que nosotros hicimos, me parece muy importante que obviamente tuvimos el espacio de escucharnos, de vernos de pronto en el sentido de que analizamos, que se comprendió del caso de estudio, de lo que hasta el momento han leído, que reitero, va a ser fundamental que se haga una lectura, nuevamente se vaya leyendo como periódicamente, para que no vaya a ser de pronto solamente de momento lo que se esté haciendo del caso de estudio o solo se tenga una interpretación superficial, sino que sea bastante, pues, como muy congruente lo que se está haciendo. Entonces, aprovecho antes de ir finalizando, de solicitarles el favor, donde tengo el aula, acá, de que ustedes
como siempre lo he solicitado, por favor me colaboren, voy a ingresar acá al perfil de estudiante, diligenciando la encuesta de seguimiento. Básicamente la encuesta de seguimiento es calificar, llamémoslo así, revisar que sí hayamos tenido el momento de clarificar temas, que sí estemos siguiendo el sílabus, que sí estemos siguiendo los contenidos previamente, digamos, convocados, que sí se esté haciendo el ejercicio correcto de estar abordando las temáticas, de escuchar las dudas, de recordar fechas de entrega, de recordar acuerdos que se han generado en cuanto a las temáticas, que se cumpla pues con todo eso y que también obviamente se tenga la percepción que tienen ustedes sobre el desarrollo de los encuentros. Entonces, para que por favor hagamos la encuesta de seguimiento, si por alguna razón hoy no lo pueden hacer, lo pueden hacer mañana, pasado mañana, porque siempre está disponible, pero tengamos muy presente que cuando lo vayan a evaluar corresponda pues al encuentro, digamos, en el que se vaya a evaluar inmediatamente anterior. Si ya no evaluó, por ejemplo, el encuentro del 22 de abril, pues ya no podemos evaluarlo. Vamos a evaluar el del 29, que es el de hoy. Si no lo evalúan el 29, lo evalúan el 30 o el primero, el día que sea, lo pueden evaluar antes del 6 de mayo para que cuando se haga esa evaluación no se vaya a confundir con otra de las que ya se ha presentado, de las que ya han sucedido. ¿Listo? Entonces, nada, de mi parte, pues agradecerles la participación. Qué interesante que ya están todos abordando el caso de estudio, que sean algunos en mayor o menor medida por diferentes compromisos. Hemos revisado el caso. El caso de estudio, reitero, es fundamental para todo lo que se propone, para ese primer taller, para ese foro, para la estrategia que se va a proponer, para ese análisis último desde las tres perspectivas del taller número 2 y, por supuesto, para los contenidos que vamos a evaluar en la actividad de autoaprendizaje del módulo 2 o de la segunda parte, que ya es netamente estar hablando de digamos, como la conclusión, el cierre de lo que ustedes analizan si estuvieran a cargo de la empresa Bananitas. Si los contrataran mañana y les dijeran, hagan esto para la empresa Bananitas, de solución, porque esta empresa está próxima a quebrarse, tenemos unas posibles sanciones económicas por no cumplimientos, nos estamos exponiendo porque por alguna razón no estamos contratando como debe ser, no estamos teniendo una medición de impactos ambientales. ¿A qué nos exponemos? Y que ustedes propongan como gerentes soluciones desde la perspectiva de la estrategia del módulo número 2 y demás, es lo que vamos a revisar. La intención es que en el encuentro siguiente, así como hicimos hoy, encontremos el espacio de conversar un poco más sobre el caso de estudio, escucharnos. Recuerden que lo interesante de un seminario y que si ustedes van a seguir su formación posgradual, lo digo también porque pues soy docente de posgrado, ayuda muchísimo cuando las diferentes disciplinas se retroalimentan. Entonces, la percepción que tiene el administrador ambiental y de los recursos naturales es válida porque lo hace como administrador ambiental, pero el administrador de empresas también es aceptable porque lo ve desde una visión, desde su disciplina. Igual el administrador de empresas agropecuarias, creo que tenemos ingenieros, creo que es ingeniería informática o ingeniería logística que también nos acompañan. De las diferentes carreras nos ayuda muchísimo. Y el escenario empresarial es precisamente así. Cuando uno va a una empresa se da cuenta que difícilmente va a compartir solo con colegas o profesionales de su misma disciplina. Todo lo contrario, va a compartir con otras áreas que de pronto no tenían ni idea que iba a compartir, abogados, ingenieros de diferentes disciplinas, ciencias humanas, ciencias de la salud, desde otras disciplinas y otras áreas de conocimiento. Entonces, por eso les espero que ojalá aprovechemos y nos encontremos dentro de 8 días con el encuentro 3 y podamos hacer este ejercicio que nos nutrió muchísimo cuando hablábamos del caso de estudio, de lo que estamos abordando y de lo que percibimos de los contenidos, ya no solamente como contenidos, sino tratar de llevarlos a una realidad que es el caso de estudio. ¿Listo? Entonces, mil gracias, feliz fin de semana. Voy a descargar de una vez ahorita la grabación de hacer toda la conversión para que quede cargado en YouTube y hoy mismo subirles la grabación. ¿Listo? Entonces, mil gracias y feliz fin de semana. Vale, profe, gracias igual, que estén muy bien. Estén muy bien. Vale, Chao, Muchas Chao, chao. gracias, profe, hasta hasta luego. luego. una pregunta. ¿Estén bien? Dime. No me quedó claro lo del encuentro virtual del otro fin de semana. ¿Por, Ese, ¿por lo qué? de la salida virtual. Lo expliqué Espérate. al comienzo, pero no me quedó como muy. Bueno, mira, dentro de 8 días vamos a ir primero al encuentro académico. Dentro de 8 días nosotros nos encontramos a las 8 de la mañana, Ah, ok, que es el encuentro donde comenzamos o vemos la primer parte del módulo número 2.
Entonces, comenzamos módulo número 2 el 6 de mayo. Y es de 8 a 10 de la mañana que tenemos el plazo máximo de desarrollo del encuentro. Lo que les quiero decir es que ese mismo 6 de mayo, a la 1 de la tarde, la empresa electrificadora de Santander nos va a estar visitando. Yo la convoqué desde otra asignatura, pero que tiene relación con temas de sostenibilidad, de gestión sostenible, de responsabilidad social. Ellos nos van a compartir qué están haciendo y ustedes pueden aprovechar y formularle preguntas, cómo lo están haciendo, cómo se articulan con EPM, bueno, en fin. Y eso, como es a la 1 de la tarde, ya no es del encuentro, sino que es una invitación que quienes deseen asistir, pues sería muy válido que aprovechen esa experiencia que se nos da, que la misma empresa nos cuente cómo lo hace, de pronto para que también nos demos cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica. Pero digamos que esa no es obligatorio, como decir el encuentro de las 8 de la mañana. Y de igual forma yo les recordaré cuando nos veamos a las 8 que más tarde pueden estar participando en esas actividades o en esa salida. Perfecto, gracias. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, a ustedes si conocen colegas, compañeros del trabajo y demás, pueden invitarlos porque es un tema de pronto más para que podamos ver las prácticas que hace una empresa, un empresario, o en este caso la electrificadora, y que nos cuenten. Entonces, si tienen amigos, colegas y demás, bienvenidos sean todos. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo. Que estén muy bien, feliz jornada, feliz fin de semana. Chao, chao. Cuídense mucho. Dios los bendiga.